La llamada Tierra Caliente es una región con tradiciones culturales afines. Incluye partes de Michoacán, Guerrero, Jalisco, Colima y el Estado de México. Tiene un relieve montañoso y un clima cálido. En general, se aprecia una inclinación del territorio hacia el sur. Conforme más se desciende en el terreno, más aumenta la temperatura y hasta el fondo corre el río Balsas, que es el río más largo de la República Mexicana. Nos vamos a referir al municipio de Tejupilco, Estado de México, y de manera particular al poblado de San Miguel Ixtapan, donde hay una zona arqueológica que incluye unas salinas milenarias. La sal se produce a partir de manantiales de agua salada, que brotan en las riberas del río Aquiagua. Las terrazas salineras, donde hoy se cultiva la sal, son tan antiguas como la zona arqueológica. Desde hace 1000 años, los pobladores de San Miguel Ixtapan vienen extrayendo sal de manantial y usan las viejas terrazas de evaporación. Son todo un monumento al trabajo. El agua salada nace en manantiales que están junto al río. De ahí la sacan y la ponen a reposar en otros pozos o cajetes de piedra, para que se le asiente la mugrita. Ya clarificada, la vacían en los poches. Después, los rayos del sol, con su intenso calor, comienzan el proceso de evaporación. Hoy usan botes de plástico para acarrear el agua. Antes, ollas de barro, bules y jícaras. Así se llenaban los poches, que son los depósitos o contenedores hechos de lajas de piedra y una pasta de resina de pino, donde se ponía a evaporar el agua salada. Actualmente los poches ya no se producen, y de los miles que había hace 25 años, no quedan más de 200. Hoy se trabaja mejor con planchas de cemento. Abarata los costos. Además, ya nadie merca o trueca la resina que antes sacaban en la goleta. Por 4 días se deja que el calor del sol haga su trabajo de evaporación. Primero se forma una nata en la superficie del agua salada. La rompen echándole gotitas de agua y luego cristaliza en fragmentos pequeños que se agrupan poco a poco. El corredor de manantiales de agua salada inicia en San Miguel Ixtapan y va más allá del poblado de San Francisco, Los Nopales. Son como 5 kilómetros y en 1991 Alberto Mata reportó 11 parajes con manantiales salineros. Todo el corredor salinero resguarda la historia arqueológica de Tierra Caliente. Y los salineros son, para los pobladores actuales, un punto de referencia, de orgullo, de identidad cultural. Las terrazas salineras son un verdadero patrimonio cultural de la humanidad. Caminar por sus corredores te transporta en el tiempo. Por generaciones y generaciones se han heredado el oficio de salinero. Lo que cuentan los libros de hace 400 años sobre cómo se hacía la sal, aquí lo podemos ver en vivo. Este enjambre de pochecitos nos da una idea del cómo pudo haber sido el cultivo de la sal en la antigüedad. Paraje salinero de San Francisco, 1995. Otra técnica de extracción. Un manantial de agua salada
brota en un paraje terroso. Una familia que trabaja en equipo junta la tierra salada, la pone en una tina de metal que está agujerada como coladera. Después le echa encima más agua salada y en la palangana de plástico blanco escurre un salobre más concentrado. Luego ponen a hervir el agua salada y obtienen sal. Hay que estar cuidando y moviendo el salobre. Se le ponen claras de huevo que al hervir forman una nata que recoge las basuritas que quedaron. Con una coladera se las sacan. Esta manera de obtener sal la acostumbran en un poblado cercano a Tejupilco. Se llama Desposados y ya pertenece al estado de Guerrero. Los mexicas del siglo XVI también obtenían sal mediante el hervido del salobre en ollas de barro. Bosquejo mínimo, la sal en el año de 1520. Conquistar poblaciones y exigirles tributo fue algo frecuente en la historia de Mesoamérica. En el Códice Mendocino vienen los nombres de los poblados de cada provincia tributaria. También vienen las cosas que tributaban y la cantidad que entregaban. Antes de la llegada española a México, los mexicas ya habían hecho conquistas militares hasta la costa de Zihuatanejo. Tejupilco estaba en el límite de la provincia tributaria de Ocuilan. La presencia de ofrendas con cerámica tipo Azteca III en la zona arqueológica de San Miguel Ixtapan sugiere que los mexicas conquistaron a los antiguos ixtapeños, o que tal vez eran sus aliados. Dos poderosas sociedades, los mexicas y los tarascos, se disputaban territorios que incluían más de 6 millones de habitantes y por 50 años en Tierra Caliente conquistaron y construyeron fuertes militares para resguardar la sal. Impusieron pago de tributos y se enfrentaron militarmente. Había rebeliones y reconquistas constantes. La geografía histórica nos permite saber que los mexicas llegaron a Tierra Caliente por dos vías distintas y bajo el reinado de tlatoanis distintos que fueron sucediéndose uno al otro. Y hablando de geografía histórica, un saludo a la maestra Rosaura Hernández Rodríguez, en donde quiera que esté. Más que hablar de fronteras precisas y fijas entre los dominios mexica y tarasco, fueron territorios inestables. En unos incursionaban y controlaban temporalmente, en otros tenían más control, pero en general el territorio de la frontera mexica-tarasca era difuso y cambiante en el tiempo. Sal y cosmovisión. Recinto de las esculturas en la zona arqueológica de San Miguel Ixtapan. Una de ellas representa a un hombre y por detrás está grabado con la imagen de Tlaloc, el dios de las lluvias. ¿Quién es la otra escultura que muestra a una mujer embarazada? Quizá Huitzilopochtli, diosa de la sal y de las aguas saladas. El paraje más cercano a este recinto arqueológico se llama Huiztayo, probable derivación fonética de Huitzilopochtli. El culto a la patrona de la sal
fue sustituido durante la colonia española. Su lugar lo ocupó la Santa Cruz. No sabemos cómo pudo haber sido esta fusión entre la cruz y la sal. Tal vez la coincidencia de fechas. La fiesta de agradecimiento salinero a la Santa Cruz se efectúa unos días antes de que llegue el temporal lluvioso, 1, 2 o 3 de mayo, según cada paraje, cerca de la Cuaresma. Alrededor de 1580, Fray Bernardino de Sahagún cuenta que a Huiztaccíhuatl la corrieron de su casa sus hermanos y se fue a vivir a la orilla del lago de Texcoco. Ahí inventó la manera de hacer sal hirviendo el agua salobre. Por esa invención se convirtió en diosa. En la actualidad, varios grupos indígenas cuentan historias similares sobre el origen de la sal. Resumo. Siempre es una mujer que se pelea con sus parientes o su familia y se va. Se convierte en la diosa de la sal. De su sudor, de sus lágrimas, de su sangre o de sus mocos, nace la sal. ¿Por qué esta creencia mítica se repite en un amplio territorio? ¿Qué vínculos permite que coras, huicholes, mexicas, nahuas, mijes y totonacas tengan o hayan tenido creencias similares? Las coincidencias de sentido en los mitos de la sal son recurrentes. Curiosidades. Ahora, los pochecitos son cambiados por recipientes de plástico. Esto es una desgracia para los amantes de la tradición, pero para los salineros de Alahuistlán, una innovación técnica que aminora la friega del trabajo invertido. Marzo de 2021. ¿Qué hace Huiztaccíhuatl azteca en la fiesta cristiana de la Santa Cruz? San Miguel Ixtapan, mayo de 2019.